En esta parte de la diapositiva nos están mostrando 4 métodos que se utilizan para regular la tetraubiquitinación que lleva degradación por proteosoma. Entonces, por ejemplo, la proteína blanco eh, se le quita la metionina del extremo amino terminal, entonces quedan otros aminoácidos, como la fenilalanina, leucina, aspartico, lisina, arginina. A esto se llama la regla del extremo amino terminal. Entonces, cuando estos aminoácidos se encuentran en el extremo amino, eso hace que la proteína blanco se una con las ligasas, con las enzimas E2 y las ligasas E3, y esa proteína sea poliubiquitinada e inducida a degradación por el proteosoma. Otro mecanismo, que la proteína blanco sea fosforilada, entonces eso hace que aumente su afinidad por los complejos E2, ligasa E3, enzima E2, ligasa E3, y esa proteína sea poliubiquitinada y degradada. El otro mecanismo es que eh, la ligasa E3 sea fosforilada y eso acelere la degradación de ciertas proteínas blancas, como por ejemplo las ciclinas. Entonces, las ciclinas se forman eh, complejos con las enzimas E2 y las ligasas E3, son poliubiquitinadas e inducidas en su degradación. Lo otro es que la ligasa E3 está inactiva y cuando se le une una proteína activadora, ella se activa, eso induce, aumenta la afinidad por las proteínas blancas, las cuales son poliubiquitinadas e inducidas a degradación. Entonces, eh, en ciertas condiciones metabólicas, entonces las proteínas celulares son degradadas o llegan aminoácidos por las proteínas que consumimos en la dieta. Estos aminoácidos, entonces el grupo amino de los aminoácidos se utiliza para sintetizar otros aminoácidos, para sintetizar eh, nucleótidos y otros compuestos biológicos que tienen grupos amino. También a estos aminoácidos pierden su grupo amino. Ese grupo amino se utiliza a través de diferentes mecanismos, como lo vamos a ver, para la síntesis de carbamoil fosfato, y el carbamoil fosfato se utiliza como intermediario del ciclo de la urea para eh, sintetizar urea y eliminar nitrógenos en forma de urea. Eh, los aminoácidos entonces se examinan, por un lado va el grupo amino y por el otro lado van el esqueleto de carbonos, que básicamente son los diferentes cetoácidos. Ciertos cetoácidos son oxidados en el ciclo de Krebs para producir eh, equivalentes reducidos eh, o directamente ATP, o ATP con los equivalentes reducidos en la cadena respiratoria. Eh, También estos esqueletos de carbono pueden producir unos piruvato y oxalacetato que a través de la gluconeogénesis ya pueden utilizar para la síntesis de glucosa. O también los esqueletos de los carbonos, algunos de los esqueletos son cetogénicos, es decir, terminan produciendo acetil-CoA, y esa acetil-CoA podría eventualmente en ciertas condiciones metabólicas ser utilizada para sintetizar ácidos grasos, colesterol o también cuerpos cetónicos. Entonces, las biomoléculas que tienen nitrógeno, ese nitrógeno se le puede transferir al glutamato por la glutamina sintetasa, llegar a la síntesis de glutamina, esta glutamina ceder su grupo amino para la síntesis de carbamoil fosfato, la glutamina cede un grupo amino y queda convertida en glutamato, que también eh, puede perder su grupo por acción de la glutamato de deshidrogenasa, puede perder su grupo amino que también se utilizaría para producir carbamoil fosfato que eh, aportaría uno de los nitrógenos de la urea. El glutamato quedaría convertido en oxalacetato. También a partir de los aminoácidos se produce el glutamato se cede su grupo amino al oxalacetato, el oxalacetato
queda convertido en su aminoácido aspartato y el glutamato en su cetoácido alfa-cetoglutarato. Y este aspartato entraría al ciclo de la urea a ceder uno de sus grupos amino para aportar el otro grupo amino que haría parte de la urea. El carbono de la urea sería aportado por el CO2 que se produce en las reacciones de carboxilación del ciclo de Krebs, y el agua sería el agua que se utiliza para liberar la urea de la arginina en una reacción catalizada en el ciclo de la urea por la enzima arginasa. Entonces, la glutamina se convierte en uno de los transportadores de grupos aminos desde los tejidos periféricos hacia el hígado. En los tejidos periféricos, esa glutamina es sintetizada por la glutamina sintetasa. La glutamina llega y en la mitocondria, por acción de la glutaminasa, entonces nos produce glutamato y nos produce el eh, ion amonio, que junto con el bicarbonato y energía aportada por la hidrólisis de ATP nos produce carbamoil fosfato, que se utiliza para aportar uno de los nitrógenos para la síntesis de la urea. El glutamato, también por acción de la glutamato deshidrogenasa, produce alfa-cetoglutarato y nos produce más amonio, que se utiliza para producir carbamoil fosfato, que se utiliza para la síntesis de la urea. El glutamato, entonces, por la aspartato aminotransferasa, entonces le cede su grupo amino al aspartato que es uno de los intermediarios también del ciclo de la urea, que aporta el otro nitrógeno de la urea. Como ya habíamos dicho, el oxígeno es aportado por una molécula de agua que se requiere en la reacción catalizada eh, por la enzima arginasa, que es la última reacción del ciclo de la urea. También llegan aminoácidos a partir de la dieta, que transfieren su grupo amino para la síntesis del glutamato. Eh, lo mismo la alanina, que llega por reacciones catalizadas en el músculo por la alanina aminotransferasa. Entonces el piruvato se convierte en alanina y llega eh, al hígado, y también transfiere sus grupos aminos para la síntesis de glutamato. Glutamato, que por acción de la glutamato deshidrogenasa aporta aminos, se convierte en alfa-cetoglutarato, y glutamato, que también le cede su grupo amino al, para la síntesis de aspartato, que es un sustrato del ciclo de